Listo, entonces ahí ya estamos grabando. Cualquier duda, porfa, levantan la mano y yo les doy la palabra. Mientras tanto, pues mantengamos el micrófono apagado para no hacer retroalimentación acá, para no hacer interferencia. ¿Me confirman, porfa, si me están escuchando bien? Pulgar arriba. Sí, señor. ¿Estamos viendo la presentación? Listo. Sí, Lilian. Listo, creo que fue una equivocación ahí. Listo, entonces esta presentación es la continuación de lo que estábamos hablando la vez pasada. La vez pasada hablamos del concepto de visión de corriente, la pusimos en contexto en ejemplos cotidianos, tanto del hogar como de la parte industrial, de la parte pues del trabajo. Entonces la idea de estos conceptos es añadir a la caja de herramientas que nosotros ya tenemos. El objetivo principal del curso pues es entender los parámetros eléctricos, entender qué es la corriente, la tensión, la potencia, la energía, cómo se mide, porque esto pues nos va a ayudar a afianzar, a sembrar unas buenas bases para cursos posteriores, para estudios posteriores y de pronto para las personas que ya tienen pues alguna experiencia en el campo de la electricidad, que son varios acá, pues simplemente pues recordar, hacer un recorderis o afianzar de pronto un poquito más esos conceptos. Entonces, la vez pasada vimos el divisor de corriente, hoy vamos a ver el divisor de tensión. Son conceptos muy sencillos, muy básicos, que nos sirven para em, entender de una mejor manera el funcionamiento de las instalaciones eléctricas y de pronto cualquier aparato electrónico que usted quiera manipular o quiera de pronto detectar alguna falla. Como siempre, pues vamos a mirar acá rápidamente la teoría. No nos vamos a demorar mucho en eso. Le vamos a dedicar más tiempo a la parte práctica, a trabajar con el Tinkercad, em, pues para que le vayamos cogiendo más el tiro a esto. Listo, entonces vamos a iniciar. Entonces vamos a mirar acá. Hoy vamos a hacer un ejercicio con el LED. Entonces vamos a mirar a grosso modo, así de manera muy general, qué es un LED, cómo funciona, cuál es su principio de funcionamiento para utilizarlo ahorita en la práctica. Entonces, un LED, como podemos ver ahí en la pantalla, eh, es un elemento que nos va a servir para iluminar. Él va a tener una parte negativa, una parte positiva. La parte positiva la conocemos como el ánodo, la parte negativa la conocemos con el cátodo. Acá pues les presento el LED más común que nosotros podemos encontrar en cualquier tienda, pero pues hay muchísimos más. Entonces, ¿cuál es la definición? Entonces, un LED es un dispositivo semiconductor que emite luz cuando pasa una corriente eléctrica a través de él. Entonces, LED es la sigla de Light Emitting Diode o diodo emisor de luz. Entonces, esta tecnología actualmente pues es la preponderante, es la que más se utiliza. Ya quedaron atrás pues tecnologías como las luces halógenas, como las luces incandescentes, y ya digamos que en un 80% solamente utilizamos el LED. Fue inventado en los años 60 y pues se ha convertido en una fuente de iluminación eficiente y versátil. Esto es lo importante, el tema de la eficiencia. Entonces acá nos explican el principio de funcionamiento. Él utiliza un material semiconductor. em, lo que hace es convertir los electrones, los convierte em, en fotones, una recombinación ahí entre electrones y huecos, y se convierte toda esta energía que pasa a través del ánodo y el cátodo se convierte en fotones, es decir, en iluminación.
Lo que les decía de la eficiencia, tiene un alto rendimiento energético y una larga vida útil comparado con la tecnología antigua. Entonces vemos acá las partes del LED. Nosotros pues no vamos a entrar tanto en detalle con esto porque no, pues no es la idea de la clase de hoy. Para las personas que pues tengan más curiosidad acerca de esto, pues ahí les dejo la presentación como una especie de guía. Pero para el ejercicio que nos incumbe hoy, solo vamos a tomar que él tiene una parte positiva, una parte negativa. La positiva se llama el ánodo, la negativa se llama el cátodo. Y es importante pues saberlo conectar para no ir a dañarlo. Esto pues elementos son bastante sensibles, entonces toca manipularlos de buena manera. Entonces de eso se trata el ejemplo de hoy. Tenemos estos LEDs de baja potencia, entonces su uso es en indicadores y pequeños dispositivos electrónicos, sobre todo para experimentos y para prototipos, se utilizan mucho, esos que estamos viendo ahí. Tenemos también los de alta potencia, utilizados en iluminación general y en linternas. Entonces el bombillo que ustedes seguramente tienen allá en su casa, estas linternas, la iluminación, por ejemplo, de la nevera, la iluminación, por ejemplo, de los vehículos, de la moto, del carro, ya la mayoría vienen con esta tecnología, con luces LED. Entonces es muchísimo más eficiente en el sentido que no convierte la energía eléctrica en energía térmica, como se hacían los halógenos y los incandescentes, sino que la convierte eh, en un mayor porcentaje en iluminación. Obviamente esto también se calienta, pero ya no al nivel que se calentaban las tecnologías antiguas. Tenemos este de combinación de colores, se llama el RGB, que combina el rojo, el verde y el azul para crear una amplia gama de colores. Entonces ahí tenemos que ya viene con un cátodo y tres ánodos, entonces ya es diferente la conexión. Vemos acá estos SMD, que son Surface Mount Device, comunes en pantallas y tiras de luz. Entonces esto obviamente va a tener una complejidad mayor, va a tener una construcción diferente a los dedicados para iluminación, estos ya son para pantallas. Em, Entonces, entre más pequeño el LED y entre mayor cantidad de LEDs tengamos en una pantalla, pues la imagen va a ser más nítida, la imagen va a tener más resolución, pero pues igualmente su costo va a aumentar porque es una tecnología superior. Podríamos decir que pues su principio de funcionamiento se basa en el mismo del LED de iluminación, obviamente teniendo acá sus particularidades, pero es algo muy parecido. También va a tener acá su cátodo, su ánodo, una serie acá de elementos ya particulares diferentes, pero en esencia es la misma tecnología. Estamos convirtiendo energía eléctrica en energía lumínica. Tenemos los COB, Chip on Board, altamente eficientes para iluminación de gran intensidad. Entonces, para lámparas que necesitan más intensidad, como por ejemplo las de un quirófano, por ejemplo las de un escenario deportivo, ellas van a necesitar más intensidad lumínica, entonces ya son tecnologías diferentes. Obviamente pues hay amplia gama de ellas dependiendo de la aplicación. Y volvemos a lo mismo, tiene la misma tecnología, tiene el mismo principio de funcionamiento que es la recombinación de los electrones con los huecos para la generación de los fotones. Listo, entonces en el mercado pues usted puede encontrar acá mucha tecnología, sobre todo en las pantallas. Usted puede ver que hay tecnologías, por ejemplo, QLED, OLED, eh, dependiendo de lo que usted necesite, dependiendo de sus exigencias, pues va a comprar una u otra. Entonces, lo que les decía, lo que cambian esas tecnologías es el tema de la cantidad de LEDs que hay por centímetro cuadrado, por pulgada cuadrada.
entonces va a ser más nítida esa imagen. Listo, entonces acá entrando ya en materia con el concepto de visión de tensión, vamos a hacer un ejercicio, pues ya sabemos más o menos cómo es que funciona el LED. Ahora vamos a ver ese concepto, que es esto de la división de la tensión, ¿listo? Entonces para eso vamos a hacer este ejercicio. Antes de hacer el ejercicio, ¿tenemos alguna pregunta acerca de los LEDs? ¿Ya los han trabajado? ¿Ya más o menos sabe cómo se conecta? ¿Cómo funcionan? Listo, entonces ahí vamos mirando. Entonces, estos LEDs usted los puede conseguir en el mercado, son bastante económicos. Me refiero a estos de acá. Creo que todos los hemos visto. ¿Alguien no ha visto estos LEDs? No, no. De pronto en el SENA, en el colegio, en algún lado. Son bastante comunes. Son bastante, pues también económicos, pero son también muy delicados, entonces toca conectarlos de buena forma. Lo mismo estas cintas, estas sí ya vienen con una protección, ya solamente es conectarlas, pero esto sí toca a uno calcularle la protección, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Joana nos dice que en el colegio. Listo, Joana. Gracias. Listo, entonces vamos a mirar acá de qué se trata el ejercicio. Entonces me dice, calcular el valor de la resistencia para la conexión de un LED de alta luminosidad de 20 miliamperios a 2 voltios alimentado con una pila de 9 voltios. Entonces voy a abrir acá, les voy a compartir para no estar cambiando acá ventana por ventana. Vamos a compartir acá toda la pantalla y vamos a ver en el Tinkercad. Listo, entonces ahí tenemos el Tinkercad. Vamos a usar una protoboard, ya la vez pasada vimos cómo funciona, entonces la vamos a utilizar para ir reforzando, para ir añadiendo elementos. Entonces el LED que les presentaba es este de acá, entonces él tiene un ánodo y tiene un cátodo. Él tiene unas especificaciones, esas especificaciones se las va a dar el fabricante, le va a dar una hoja de datos o un datasheet. Entonces, en esa hoja de datos le va a decir de dónde es el fabricante, a qué temperatura opera, cuánta potencia va a consumir, cuánta corriente necesita para no quemarse y a cuánta tensión funciona. Entonces, bueno, acá tenemos de diferentes colores, tenemos el verde, tenemos el amarillo, tenemos el naranja, el azul. El azul tiene una historia pues muy bonita, fue el último que se inventó, fue bastante difícil de lograrlo y gracias a ese invento fue que se revolucionó todo el tema de las pantallas. Casi que no lo pueden sacar, pero lo sacaron y en ese momento fue que inventaron todas esas pantallas que nosotros disfrutamos hoy en día. Usted en el mercado puede encontrar diferentes fabricantes y dependiendo del color del LED va a tener una tensión, va a tener un nivel de voltaje diferente. Acá en el software, todos, independientemente del color, van a tener la misma tensión. Entonces esa tensión está alrededor de los 2 voltios. Él opera a 2 voltios, es importante saber eso, y opera a 20 miliamperios. 2 voltios y 20 miliamperios, lo que nos dice acá. ¿Ve? Entonces, un LED de alta luminosidad de 20 miliamperios a 2 voltios. Entonces, la idea es que nosotros lo conectemos a una pila de 9 voltios, si usted quiere hacer el experimento en su casa. La idea es que lo conecte con una pila de estas. Vamos a poner otro color, que ese color no está como
Vamos a poner uno verde. Listo, entonces usted va a tratar de conectar su LED. Entonces ya sabiendo que tiene una parte positiva y una parte negativa, ¿cierto? Entonces la parte positiva es el ánodo y la parte negativa es el cátodo. Entonces, si esta es una pila de 9 voltios y el LED es de 2 voltios, ¿qué pasa si yo lo conecto directamente? Se quema. Se quema, ¿cierto? ¿Alguien ha hecho esa prueba? Se quema. Si usted hace eso, se quema. Entonces vamos a mirar acá. Vamos a ponerlo acá, esto de color negro y este de color rojo. Listo. Entonces, si usted conecta eso, acá automáticamente el LED se quema. ¿Por qué? Porque la corriente a través del LED, ahí nos sale el aviso, es de 915 miliamperios, mientras que el máximo absoluto es de 20 miliamperios. ¿Qué tenemos que hacer para que no se queme? ¿Qué es lo intuitivo? Ponerle una pila de 2 voltios sería una opción, ¿cierto? Pero conseguir una pila de 2 voltios en el mercado no es viable, ¿cierto? No es tan sencillo. Una resistencia. Ponerle una de 1.5 Queda muy bajita. queda también muy pequeña, ¿cierto? La Sí, idea señor. es que el LED trabaje a los 2 voltios. Es buscar un elemento para que se divida la tensión entre los dos elementos que están en el circuito. Exactamente. ¿Y cómo se llama ese elemento? Una resistencia, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces vamos a poner una resistencia. ¿Esa resistencia de qué valor la vamos a poner? Vamos a Toca conectar. calcularlo. Exactamente. ¿Cómo la calculamos? Acá ya no se quema, pero vea, ya no enciende como debería encender, porque ya la corriente es más pequeña, ya queda como ahí apagado. ¿Listo? Entonces ya bajo esa premisa, bajo ese concepto, vamos a calcular el valor de la resistencia. Ya dijimos que vamos a poner una resistencia. Entonces tenemos acá la pila, tenemos un interruptor, vamos a calcular el valor de la resistencia, sabiendo el valor de la tensión del LED y sabiendo cuánto es la corriente que va a pasar por el circuito. Entonces ya sabiendo que esto es un circuito en serie, sabemos que la corriente es igual para todos. Importante siempre recordar esos principios, esos conceptos básicos. Entonces, si la tensión acá en el LED es de 2 voltios, ¿cuánto tienes que ser la tensión? Perdón, sí, de 2 voltios. Si la tensión de la pila es de 9 voltios, ¿cuánta tensión tiene que haber acá? 7 voltios. ¿Sí? Para todos es claro. Ley de la conservación de la energía. División de tensión. Entonces ahí, mira, ahí aclaramos el concepto. La tensión se va a dividir entre los componentes que haya. Entonces acá tenemos dos componentes. Sabemos que en el LED hay 2 voltios. Acá tienen que haber sí o sí 7 voltios para que la suma de ellos den la tensión de la fuente. Listo, entonces ya sabiendo la tensión de la resistencia y sabiendo la corriente de la resistencia, que va a ser la misma del LED, que es de 20 miliamperios, por el hecho de que el circuito está en serie, pues aplicamos esos números acá, aplicamos el concepto de división de tensión y encontramos que la caída de tensión en la resistencia, pues es de 7 voltios, ¿sí? Sencillo. Entonces tenemos acá 9 voltios de la pila menos los 2 voltios del LED. Entonces nos quedan 7 voltios en la resistencia. Luego aplicamos la ley de Ohm en la resistencia, es importante aplicar acá los números correctos. Entonces, ya sabemos que la resistencia son 7 voltios, lo dividimos entre la corriente, que son 20 miliamperios, hacemos esa división de 7 entre 20 y eso nos da 350 ohmios. Ustedes verifican ahí en su calculadora, porfa. 350 ohmios. Una vez que tengamos este valor, pues es simplemente ir a ponerlo en el circuito. Antes de eso,
si nosotros quisiéramos hacer ese montaje físico, pues tendríamos que ir a comprar esa resistencia. Cuando usted va a comprar esa resistencia, pues le van a dar una tabla como esta, donde tenemos los valores comerciales, o sea, los valores más populares. Entonces observemos acá. Estamos buscando una de 350. Esa de 350 no existe. Como no existe, ¿qué podríamos hacer? Tenemos que Ahorita la buscar suma con dos. otra. Podríamos usar de pronto un valor que se le aproxime, profe, a las Exactamente. Eso podría ser 350. un aproximado. ¿Cuál usarían ustedes ahí? ¿La de 390 o la de 330? 390, 390. ¿Por qué la de 390? que la de 330 quedaría muy bajita, entonces caería más voltaje sobre el LED, lo dañaría. Sí, pero sí, sí, hay que tener en cuenta que pues obviamente con la relación de la ley de Ohm, entonces entre la resistencia sea más pequeña, ¿qué va a pasar? Si la resistencia es más pequeña, entonces va a aumentar la corriente, ¿cierto? A mayor resistencia, menor corriente. Entonces acá lo lógico es poner eh, una cercana que sea 390 o muy parecida a eso. También podríamos hacer combinaciones de resistencias. ¿Qué combinación podríamos hacer para hallar los 350 exactos? Se me ocurre poner dos de 100 y una de 150. Sí, estaría bien. ¿Qué otra combinación vemos ahí? ¿Qué otra combinación se les ocurre? Una de 330 y una de 20. Una de 330, Y una de 20. pero la de 20 no existe. Tocaría una de 22 o una de De 22. 18 o dos de De 22 10 porque ya en la 18 nos quedaría muy bajo. o dos de 10. Ok, sí. Listo, entonces vamos a probar primero con la primera opción que dijimos, que era la de 390, es decir, una sola resistencia. Y miramos a ver qué sucede. Listo, entonces ponemos el LED. Vamos a poner una fuente más confiable. Listo, fuente de alimentación, listo. Entonces, nosotros ya sabemos cómo utilizar la protoboard. La idea es que ustedes hagan estos ejercicios allá en su casa, porque cuando solo nos limitamos a mirar lo que otra persona hace, parece en ese momento sencillo, pero ya cuando usted lo va a utilizar, no es tan sencillo, ya empiezan a salir las dudas. Listo, entonces vamos a poner la resistencia. Dijimos que era una resistencia de 390 ohmios. Pongamos también, dijimos que íbamos a poner acá un interruptor. Vamos a poner esto así para utilizar acá a lo ancho toda la protobar. Entonces ponemos acá el positivo, ¿sí? ¿Cierto? Continuamos acá, porque como está en serie, seguimos acá, ponemos el LED en esta parte, el ánodo en el positivo, del que viene el positivo, o sea, viene así, y se cierra el circuito acá en el negativo, ¿sí? ¿Cierto? ¿Está bien?
Perdón, profe, pero el interruptor no tendría que ir antes de la resistencia. Regálame un segundo, ya aclaramos la duda porque se me olvidaba acá poner esto. El puente. ¿Se acuerda que hablamos del puente? Listo, el interruptor tiene que ir antes de la resistencia. ¿Qué dicen ustedes? Una buena pregunta. ¿Tiene que ir antes de la resistencia? Yo digo que sí, profe, porque el interruptor es quien me abre el circuito, por así decirlo. Listo. Listo, Esteban, gracias. ¿Alguien más? Michelle nos dice que se podría antes o después de la... O sea, no importa la posición, Michelle. Listo, miremos a ver qué pasa ahí en la simulación. Vamos a poner esto, dijimos que era de 9 voltios. Cerramos el circuito y nos da que la tensión es de 7 miliamperios. Perdón, la corriente es de 7 miliamperios. Estaba lejos de lo que habíamos calculado, ¿cierto? Porque no le cambié acá el valor a la resistencia. Fue por eso. 390 ohmios. Listo, ahora sí tiene que dar muy cercano a los 20 miliamperios. 17.8 miliamperios, porque la resistencia está muy grande, ¿cierto? La calculada había sido de 350 y le estamos poniendo mayor resistencia, por ende, la corriente es más pequeña. ¿Hay algún problema de haber puesto acá el interruptor? Eléctricamente ninguno, ¿cierto? Ahí funciona. Lo pudimos haber puesto antes de la resistencia. Es decir, el interruptor acá y la resistencia acá, ¿cierto? Acá lo importante es tener los conceptos claros y entender qué es lo que pasa. No pasa nada porque es un circuito en serie. Como es un circuito en serie, no importa el orden de los elementos. Entonces acá abrimos y cerramos y tenemos la misma corriente. O podíamos haber puesto primero el LED. Entonces detenemos la simulación, quitamos este LED, lo ponemos acá, cerramos el circuito de esta forma, quitamos este acá, alimentamos por este es el positivo, y de acá conectamos al interruptor. Iniciamos la simulación y tenemos lo mismo. Entonces viene la corriente acá, entra el LED, sale al interruptor, pasa por la resistencia y se cierra el circuito. Uno diría, pero ¿cómo así si la energía viene y pasa primero por el LED y después por la resistencia? ¿Alguien todavía tiene esa duda, esa discrepancia? Que tiene que ir primero la resistencia para que disminuya la corriente antes de que pase por el elemento. ¿Sí? Son varias cosas. ¿Listo? Entonces, para que las tengamos en cuenta, para que las analicemos. Entonces, la corriente del circuito, sin importar dónde usted ponga los elementos, va a ser la misma. Porque la fuente lo que ve es la suma de las resistencias totales. En este caso, la resistencia y el LED. Él no va a observar quién está primero, quién está segundo, quién está tercero, quién está de quinto, de décimo,
porque esto obviamente es un circuito muy simplificado, podrían haber más elementos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Vamos ahora sí a poner el valor exacto con los números más exactos que tenemos acá, que sería poner 3 de 150, ¿fue que dijimos? 2 de 100. No. 2 2 de de 100 y 100 una De de 100 y una de 2 de 100 y 150. una 150. de 150, sí, perdón. 2 de 100 y una de 150. Obviamente acá, pues el costo del circuito va a aumentar porque usted está poniendo más resistencia, ¿cierto? Pero también usted le va a alargar la vida útil a su elemento. Entonces usted lo va a conectar como en serie, ¿cierto? Como habíamos dicho que se suman las resistencias en serie, de esta forma. Entonces vamos a poner esta de 100 ohmios. La siguiente también de 100 ohmios. Esta de 150. Y esta de 100. Listo, ya quedó conectado en serie. Entonces podemos sacar el negativo acá más cortico. Esa es la idea del puente, ¿cierto? Lo que habíamos hablado la vez pasada. Y conectamos este acá. Iniciamos la simulación y ya vemos que la corriente es 19.8 miliamperios. Ya está más cercana, ¿cierto? Ya nos estamos acercando a los 20 miliamperios. Si ya utilizamos el valor calculado, que era de 350, ¿por qué no dan los 20 exactos? Si sabemos que también esta fuente es confiable y Por sabemos que los- acá las resistencias son ideales. En la vida real sí, este podría subir y bajar porque las resistencias tienen acá una tolerancia, ¿se acuerda? La banda de tolerancia de un 10%. Entonces, si es una resistencia de 1000, puede medir 1010 o puede medir ¿cuánto? 1100, 1000 o 900, ¿cierto? O 990. El 10% de 1000, ¿cuánto es? 100. Entonces sería 1100 o 900. Acá no. En el Profe, si colocamos simulador, entonces una resistencia más grande. señor, Si colocamos una resistencia, no sé, 2 de 100 y una de más de 150. no. No, tenemos que mirar, o sea, la pregunta es, si ya utilicé la que me dio matemáticamente, que es 350, y yo asumo acá que todos los elementos son ideales, o sea, no tienen pérdidas de ninguna clase, porque ya vimos que la fuente es ideal, el diodo es ideal y las tres resistencias es ideal, porque me está dando un poquitico menos. Tampoco es mucho, o sea, ya la podríamos dejar así, está funcionando bien. Pero la pregunta es por qué no da exacto. O sea, si ya nos vamos a lo meticuloso. ¿Usted cómo verifica que lo que calculó acá sea lo correcto? Usted ya sabe que la pila sí es de 9 voltios, pero nunca medimos la resistencia del LED, ¿cierto? Fue lo que nos dijo el datasheet, fue lo que nos dijo el fabricante. Entonces ahí es donde está el error. Vamos a mirar, a pesar de que es un error despreciable, al fin y al cabo es un error. Entonces lo vamos a medir la tensión acá en el LED. Listo, entonces vemos que la tensión no era exactamente de 2 voltios, sino de 2.08 voltios, ¿cierto? Entonces, si yo quiero venir a hacer esto de una manera más exacta, pues simplemente vengo y cambio acá ese valor, ¿cierto? Entonces ya no pongo 2 voltios, sino 2.08 voltios. Haciendo esa operación matemática, ¿cuánto nos da? 9 menos 2.08.
¿Me ayudan ahí, por favor? 6.92. Listo, gracias. 6.92. Como ya la tensión en las resistencias de 6.92, pues vengo y la cambio acá. 6.92. Ahora me ayudan con esa división. Da 346 ohmios. 346 ohmios. O sea, la resistencia va a ser más pequeña. 346 ohmios. Volvemos y miramos acá a ver si de casualidad existe. No existe. Entonces podríamos utilizar una de 330 y una de 18. Sería 348 o 345. Vamos a mirar a ver qué pasa con esas dos. Una de 330 y una de 15. No, una de 18. ¿O qué otra combinación ven ustedes ahí para llegar a los 346? ¿Cuál se les ocurre? Pongamos esa, una de 330 y una de 15. A ver qué pasa. Entonces vamos a quitar un momento esta. Vamos a cambiarle el valor a esta de acá. 330 ohmios. Y a esta le vamos a poner 15 ohmios. Vamos a reconectar acá. Ya nos pasamos, ¿cierto? 20.1 miliamperios. Entonces acá me sale la advertencia. La corriente del LED es de 20.1 miliamperios, mientras que el máximo recomendado es de 20 miliamperios. Se podría reducir la vida útil del LED. Entonces, si eso sucede en la vida real, por ejemplo, en las pantallas, en un televisor. Cuando usted compra un televisor, él en el catálogo, en el manual de instrucciones, le va a hacer la recomendación que le compre un regulador, porque esas pantallas, sobre todo las de más alta gama, son muy sensibles a los cambios de tensión. Entonces, si usted no le compra un regulador, si ese televisor estaba diseñado para durar 10 años, de pronto le dura 8 o le dura 7 por esos cambios de tensión, que parecen insignificantes, pero a lo largo del tiempo, pues sí pueden acortar la vida de los equipos. Entonces, estos LEDs sí son bastante delicados. Si usted le pone menos tensión, también va a sufrir. Entonces, lo ideal es ponerle exactamente lo que él necesita. Entonces, por eso estamos siendo acá pues tan rigurosos para no dañar el LED. Pues un LED de estos no tiene mucha significancia, vale 200 pesos, pero ya una pantalla de 5 millones, pues ya duele un poquito más. De pronto también en la iluminación de los carros, de las motos, esa iluminación es bastante costosa, también hay que cuidarla pues de manera correcta. No solamente pues aplican en el tema de la iluminación, también aplica en otros equipos que son bastante sensibles. Volviendo al ejemplo de los equipos hospitalarios, esos respiradores artificiales, los que hacen los rayos X, los que hacen las imágenes diagnósticas de campos electromagnéticos, son bastante sensibles a la tensión, tiene que usted ser muy, muy exacto. Y obviamente, pues saber calcular acá estas protecciones. Acá pues la protección de nosotros son unas resistencias, pero se hace lo mismo con los breakers, con los disyuntores, el disyuntor principal, em, con la protección de los transformadores, con la protección de las subestaciones. Es el mismo principio, es lo mismo, el mismo concepto. Obviamente acá, como es un curso tan básico, estamos hablando solamente del concepto, pero estos conceptos los puede usted aplicar a cosas que vienen un poquito más complejas,
complejas en el sentido que son más elaboradas, tienen más elementos en sus conexiones. Listo, esta la pusimos al fin de 15 y esta de 330. Entonces sería mejor poner esta de 18. Ya está un poco más cercana a 19.9 miliamperios. Ya podríamos darnos pues esa tolerancia para que el LED no se vaya a quemar. Listo, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. ¿Alguna duda de cómo hicimos acá la conexión? ¿Cómo les ha ido con el Tinkercad? ¿Si lo han cacharreado? Eric nos dice que sí, Lilian, Pedro. Los demás, ¿cómo les ha ido? Este es más intuitivo, más visual que el multisim, ¿cierto? Es como más chévere. Para las personas que hasta ahora están abordando estos temas de la electricidad, pues es muchísimo más claro, más gráfico que el multisim. El multisim, pues, Más gráficos, sí, señor. sí, el otro como utiliza es la simbología, pero ambos son importantes, ¿sí? Porque usted cuando de pronto tenga una experiencia mayor, usted no va a utilizar este Tinkercad, sino usted va a utilizar el multisim, que es muchísimo más eh, profesional, no tiene que usted matarse acá tanto con las conexiones, es más fácil de hacer las conexiones. Este trata de simular la vida real, como si usted estuviera en un laboratorio. Entonces también es chévere, tiene sus pros y sus contras. Listo. ¿Alguna pregunta acerca acá de cómo hicimos los cálculos? ¿De cómo se hace esto de acá? ¿De cómo hicimos la división? ¿De cómo calculamos la resistencia? Listo, entonces hagamos una cosa. Tomémonos un descanso de 10 minutos, nos vemos a las 11 y cuando vengamos hacemos otro ejercicio muy parecido a este. ¿Listo? Entonces la idea es que si tienen la posibilidad de ir trabajando simultáneamente con el software, muchísimo mejor, porque ya de una vez van saliendo de eso y no tienen que acumular trabajo. Entonces, ahorita que volvamos, pues llamamos lista, hacemos el ejercicio y listo. Sería todo por hoy. Entonces ya les envío nuevamente un nuevo link, se los voy a enviar acá de una vez. Se los voy a enviar por el chat de la llamada y por el chat del WhatsApp. Listo, nos vemos a las 11. Listo, profe, gracias. Listo, gracias a ustedes.
Sí, qué pena, les había enviado el link anterior. Sí, Pedro, Perdón, profe, tengo una pregunta. O señor sea que Juan. como tal yo tengo el dato de que el LED tiene 2 voltios y 20 miliamperios, yo puedo saber la resistencia del LED Sí, y señor. como tal la puedo medir en el elemento. La resistencia del LED. Sí, señor. La resistencia del LED la podemos medir. Tocaría mirar acá. Ya miramos esa parte bien. Sí, señor. Porque no se puede medir la resistencia del LED. Listo, creo que ya estamos la mayoría. Vamos a continuar con la presentación. ¿Me confirman, porfa, si me están escuchando bien? Sí, Sí, señor. señor. Listo, gracias. Entonces vamos a mirar acá la presentación y vamos a mirar cuál es el siguiente ejemplo. Listo, entonces nos dice que hay que encontrar el valor de la resistencia para una conexión de 3 LEDs de 20 miliamperios y 2 voltios conectados en serie alimentados por una fuente de 12 voltios. En esencia es el mismo ejercicio, solo que ya no vamos a utilizar una pila de 9 voltios y un LED, sino una pila de 12 voltios y 3 LEDs. Acá un compañero nos hacía una pregunta de cuál es la resistencia del LED. Entonces, si miramos, vamos a ver acá, por ejemplo, desde varias partes. Vamos a mirar la resistencia de un bombillo y vamos a mirar la resistencia del LED, de un LED. Listo, entonces, si nosotros observamos el bombillo internamente, ¿qué es? En esencia, ¿qué es esta parte de acá? Una resistencia. Un filamento, es una resistencia.
O sea, esto se calienta a tal punto que ioniza acá un gas y produce iluminación. Así es como funciona. El LED funciona de otra forma. El LED, si nos devolvemos acá, lo que está haciendo es recombinando. Si le hacemos un pequeño zoom a esto, ¿qué tiene adentro? Entonces tiene el cátodo, el ánodo, pero tiene acá, esto está construido de un material semiconductor. Si vemos acá, vemos que no hay continuidad, ¿sí? Está abierto el circuito. Entonces lo que sucede es que cuando pasa de un lado al otro, los electrones se recombinan acá con los huecos y producen los fotones, pero el principio de funcionamiento es diferente al del, al del bombillo. ¿Qué quiere decir esto? Lo podemos ver desde ese punto físico, que me parece que es la parte más intuitiva para entenderlo, o desde el punto de vista matemático. Desde el punto de vista matemático, ¿qué me dice? Que esto es una carga lineal y esto es una carga no lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que esto obedece a la ley de Ohm y este de acá no obedece a la ley de Ohm. Obviamente sí tenemos una caída de tensión, pero esta carga, si usted le varía la tensión, se puede comportar de maneras distintas por ese principio de funcionamiento. Entonces no podemos medir la resistencia porque esa resistencia puede ser variable dependiendo de la tensión que usted le aplique. Acá estamos suponiendo que que el componente se va a trabajar a una tensión nominal de 2 voltios, de 2,08 voltios, y con ese valor es que calculamos la corriente. Si nosotros calculamos la corriente en otro valor de tensión, ese elemento puede cambiar la resistencia, lo que quiere decir que no es lineal, es un elemento no lineal. Es importante conocer eso porque qué elementos no son lineales. Toda la electrónica, un computador, un televisor, un drive de un motor, todos esos elementos al tener miles y miles de diodos, miles y miles de transistores se van a comportar como elementos no lineales. Esa no linealidad va a provocar algunos ruidos, algunas pérdidas en en la red, que es lo que nosotros llamamos los armónicos. Esto pues como dato complementario a la pregunta ahí del compañero, no viene al caso a este curso porque ya pues tocaría tener un poquito más eh, de apropiación de conceptos, pero pues ahí a grosso modo es lo que estoy tratando de explicar, que esto es una carga lineal y esto es una carga no lineal. Entonces no le podemos medir la resistencia porque no obedece a la ley de Ohm. ¿Sí, Pedro, más o menos? Sí, señor, muchas gracias. Listo, con gusto. Entonces vamos a continuar con el ejercicio. Vamos a quitar esto de acá. Entonces vamos a suponer que el LED va a trabajar a 2,08 voltios, que es como está diseñado, y vamos a partir de ese hecho. Entonces vamos a poner acá los tres LEDs. Entonces el ejercicio es el siguiente. Encontrar el valor de la resistencia para la conexión de tres LEDs de 20 miliamperios y 2 voltios, conectados en serie, alimentados por una fuente de 12 voltios. ¿Qué toca hacer? Exactamente lo mismo. No tiene misterio. Simplemente es ¿para qué? Para verificar que sí estamos entendiendo la... Esmeralda, ¿sí me estás escuchando? Para verificar que estemos entendiendo los conceptos. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Aplicamos nuevamente acá el divisor de tensión. Entonces ya no tenemos una fuente total de 9 voltios, sino de ¿cuánto va a ser? 12 De voltios. 12 voltios. Y la tensión en la resistencia, ¿de cuánto va a ser? La tensión en la resistencia va a ser esos 12 voltios menos la tensión del LED. ¿Cuánto es la tensión del LED? 2 voltios. 2,08 voltios, ¿cierto? Más exactamente. Pero como son 3 LEDs, entonces multiplicamos por 3 ese valor, ¿cierto?
¿Me colaboran ahí con esa cuenta, porfa? Mientras eso voy conectando acá. O sea, lo que vamos a hacer es poner 3 LEDs. Lo que me dice el ejercicio es que ya no están en serie. No es uno solo, sino que son 3 y están conectados en serie. Entonces ahí los vamos a poner. Y vamos a calcular el valor de la resistencia para que no se quemen. Ahí están los 3 LEDs. Ahí está el interruptor. Vamos a programar la fuente que sea de 12 voltios. Listo, vamos a ingresar la resistencia. Bueno, todavía no porque no sabemos cuál es el valor. Listo, ¿cuánto les dio esto? 6,24. Entonces, vamos. Sí, ¿me confirman los demás, por favor? Profe, a mí me dio 5.76. Voy a verificar yo acá. Entonces tenemos 12 menos 3 por 2.08 voltios. 5.76. ¿Sí? Sí, señor. 5.76 voltios. ¿Qué es? Es la caída de tensión en la resistencia. Con ese valor, pues venimos y lo reemplazamos acá. 5,76 voltios. La corriente va a ser la misma porque sigue siendo un circuito en serie. Entonces no hay que cambiar absolutamente nada. Y hacemos la división. 5.76 dividido 20 miliamperios. $288. ¿Sí? ¿A todos les dio igual? Sí, señor. 288 ohmios. Listo. Así de fácil era. Venimos y buscamos acá. Venimos y buscamos acá en la tabla comercial. Y buscamos a ver si hay un valor semejante o un valor exacto. 288. Entonces podríamos utilizar la de 270 y la de 18. Sí, creo que es el valor más óptimo. 270 y la de 18. Entonces vamos a introducir dos resistencias. Una de 270 y una de 18 ohmios. Y las ponemos acá en serie, ¿cierto? Ahí están en serie. ¿Qué nos hace falta acá conectar? El interruptor. Entonces, al igual que las baterías, pues vamos a conectar el negativo con el positivo, ¿cierto? Acá creo que me sobra un cable. Listo, entonces viene acá el interruptor, vienen los 3 diodos, viene la resistencia en serie y cerramos el circuito al negativo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con la conexión? Sí, señor. Listo. ¿Hay alguna duda de cómo conectamos esto? ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Listo, entonces iniciamos la simulación. Hay algo mal conectado ahí. ¿Qué nos quedó mal o qué me quedó mal conectado ahí? Identifiquemos ahí la falla rápidamente. El positivo de la entrada al Swiss, ¿Este de acá? el que baja del positivo. ¿Este? Sí, señor. Sí. Uno de los dos está mal. Vamos a cambiar este. Este está mal porque no estaba en el mismo punto que acá. Ahora sí, ¿cierto? Sí, señor. Listo, ahora sí quedó bien. Entonces iniciamos la simulación y nos dio exacto, vea, 20 miliamperios. Sin embargo, sale acá la advertencia. Nos dice la corriente a través del LED es de 20 miliamperios, mientras que el máximo recomendado es de 20 miliamperios. Se podría reducir la vida de un útil del LED. Eso es algo incoherente, ¿cierto? Porque si me dice que están pasando 20 y que lo máximo es 20, entonces bueno, hay un error del software, ¿cierto? Que en 20 debería dar exacto, debería ser lo óptimo. Entonces ahí nos dio exactico los 20 miliamperios, porque ya tomamos en cuenta que la caída de tensión en cada LED no era de 2 voltios, sino de 2,08 voltios. Listo. Entonces la idea es que ustedes hagan este montaje allá en su casa, que lo hagan de manera autónoma para que practiquen la parte de la conexión de los elementos, practiquen el concepto de división de tensión, practiquen el concepto de cómo utilizar la protoboard, practiquen el concepto de cómo utilizar acá la fuente, lo que habíamos hablado la vez pasada, para las personas que les gusta más la parte de la potencia, digamos los tableros de distribución, esto es lo mismo. Solo que acá pues estamos trabajando con corrientes pequeñas, con tensiones pequeñas. Allá usted trabajaría con tensiones más grandes en un tablero. Estamos hablando de 220 voltios, de 110 voltios. Acá usted no va a tener pues estas hileras así de huequitos, sino va a tener es un barraje. Acá pues el software no nos da esa facilidad para hacer eso. Hay unos software que sí lo hacen, pero pues ya son de pago, ya no vamos pues tampoco a pagar esas licencias. Pero lo importante es entender acá el concepto eléctrico, cómo es que fluye la corriente, cómo es que se divide la corriente, cómo es que se divide la tensión, cómo es que medimos la potencia, cómo es que medimos la energía. ¿Para qué? Para que cuando usted vaya a hacer un curso un poco más avanzado, pues ya tenga unas bases sólidas y ya pueda comprender de mejor manera, por ejemplo, la corriente alterna. La corriente alterna va a ser lo mismo, solamente que pues, estas operaciones ya no van a ser en los números reales, ya no van a ser estas sumas así con números reales, sino van a ser con números imaginarios, con números complejos. Toda esa teoría de la corriente alterna requiere de eso, del conocimiento de los números complejos. Entonces, obviamente uno siempre va de menos a más, tratando de entender lo más sencillo para después ir a lo más complejo. Listo, no sé si haya alguna pregunta acerca de cómo hicimos el circuito, de cómo lo conectamos. Creo que está bastante claro. Listo, Camilo nos dice que bien. Listo, entonces la idea es que vuelvan y hagan el circuito. Ustedes se pueden acá, ustedes pueden cambiar esto. Entonces alguien dice, no, no voy a conectar 3 LEDs, sino voy a conectar 4. O voy a hacer un arreglo mixto.
que podría ser un arreglo mixto. Entonces poner una parte en paralelo y las otras en serie y calcular que no se le vaya a quemar el LED tampoco. O puede cambiar el valor de la fuente, el valor de la corriente si no lo puede cambiar, porque el LED funciona a esa corriente y no hay forma de cambiarlo, pero puede cambiar el valor de la pila, puede cambiar el número de LEDs y puede cambiar la configuración, si lo pone en serie o lo pone en paralelo. Entonces esa es la idea, que, que lo haga acá de forma matemática, utilizando la ley de Ohm, así como hicimos acá, y luego vaya y verifique la respuesta en el simulador. Esa sería la tarea autónoma, el trabajo autodidacta. Entonces usted puede ver que acá el simulador, él le explica absolutamente todo. Si de pronto alguien llegó tarde o no está tan concentrado en la clase, viene y mira y acá le dice cómo funciona el LED. Entonces le va a decir cómo están fabricados, le dice que cuando hay demasiada corriente se pueden dañar, le dice la forma de conexión, le da acá unos ejemplos, le habla de la polarización, de la forma de utilización. Vea, acá están utilizando una pila de 1.5 voltios y pueden hacer eso. Entonces se me hace un ejercicio muy sencillo, muy visual, muy didáctico. Entonces la idea es que usted lo realice. Entonces cualquier duda, porfa me la hacen saber ahí por el, por el grupo. Yo a veces, ustedes me escriben al interno y yo a veces no les contesto porque no sé qué grupos son. Entonces procuremos hacer las preguntas ahí por el grupo. Listo, no sé si tengan algo más que decir, algo más que aportar. Si quedó más o menos entendido lo que hablamos acá. De pronto de cosas pasadas, de la tarea. Eso la vez pasada también la revisamos. La mayoría lo entregó bien. Hubo de pronto ciertas confusiones con el tema de los prefijos. Entonces les recomiendo que también estudien mucho esa parte de los prefijos porque vean, en todos estos simuladores, a pesar de que esto es tan sencillo, pues se utilizan. Vean, acá estamos hablando de milis, cuando hablamos de las resistencias, también eso nos salen todos estos prefijos. Vea, pico, nano, micro, milo, todo esto toca tenerlo bien claro. Entonces también es una recomendación. Cuando hablamos de los condensadores, esto de pronto para las personas que vayan a tomar la segunda parte del curso, vamos a hablar de los condensadores, vamos a hablar de las bobinas, cómo funcionan y sus aplicaciones. También esto viene con los mismos prefijos. Entonces es importante que le echemos una repasadita a eso. También cuando usted va a leer las normas, cuando va a leer el RETIE, la NTC 2050, le van a hablar en ese idioma de los prefijos. En el tema de la seguridad, cuando en la última sesión hablemos de ella, también los valores máximos permitidos por el cuerpo humano están con esos prefijos, entonces, para que lo tengamos en cuenta y no nos cojan ahí desprevenidos. Listo, entonces no siendo más, voy a detener acá la presentación y vamos a llamar lista rápidamente. Jorge Luis Albarracín. Pedro Luis Beltrán. Buenos días, presente, profe. Listo, Pedro, ¿cómo le ha ido con el curso, con el simulador? Muy bien, excelente, profe, gran ayuda. Listo, ¿sí le ha servido para algo o no? Sí, sí, señor, sí. He aclarado muchas dudas que también se le presentan a uno en el cotidiano del trabajo y a través de él le ayudan a aclarar varias dudas. Listo, Pedro, esa es la idea del curso. Algo pues de refrescar, algo para las personas que hasta ahora llegan, que sea algo introductorio. Listo, Pedro, gracias por la participación. Gracias, profe. Jorge Esteban Carranza, Buen día, profe. ¿cómo le ha ido
Jorge, con el Bien, curso. profe, no, pues intentando volver a repasar esto. O sea, yo lo había visto, pero hay cosas que yo no me acordaba. Listo. Y con el software, con el Tinkercad. No, no, bastante bien. Yo lo conocía, es como usted dice, ¿no? Muy intuitivo y pues sí, digamos, ayuda muchísimo a que cuando estás intentando recordar o aprender esto, pues te lo veas todo de manera como más visual, veas como los componentes y eso, no te quedes solamente con la simbología. Sí, señor. Listo, gracias Jorge por la participación. Camilo Andrés y Fuentes. Buen día, profe. Buenos días. ¿Cómo le ha ido con el Presente. curso, Camilo, con el software? Bien, es muy intuitivo, fácil. De pronto sí con la protoboard me toca seguir practicando un poquito más porque como ahorita el ejercicio ahorita, a veces me pierdo en las conexiones Listo, la y idea es cuando le doy practicar. simular, sí. Listo, Camilo, gracias por la participación. Lady Milena Colorado. Presente, profe. ¿Cómo te ha ido, Lady? Muy bien, profe, pues aprendiendo un montón porque todo lo que hemos visto en el transcurso del curso es nuevo para mí. Aprendiendo mucho. ¿Y qué tal? Bien. Muy duro, muy fácil, normal. Pues hay conceptos que cuestan un poco más, pero eso también va en la constancia que uno tenga para repasar y practicar, como usted lo dice. Exactamente. Y lo importante es que nos guste esto, ¿sí? Porque no vamos a decir que es tan sencillo, tan fácil. Y si Así. aparte de eso, que no es sencillo y a uno no le gusta, entonces sí es como complicado. Si a uno le gusta, entonces uno le va a dedicar tiempo, le va a dedicar ganas para hacerlo. Así es, profe, gracias. Listo, gracias. Ricardo Cruz, Hola, profe, buen día. Presente. ¿cómo le ha ido, Ricardo? Bien, sí, señor. He explorado un poco, me falta explorar más acerca de los protoboards, cosa que me interesa bastante. A la electrónica no me he acercado mucho, o a a la electricidad, pero con estos conceptos básicos se me hace muy valioso el hecho de que dibuja en la mente cómo funciona todo el tema de la electricidad y por dónde, cuál es el flujo. Digamos que ahorrándose un poco el paso matemático, este dibujo, tanto el aplicativo como digamos que las analogías, ha funcionado muy bien en mi caso. Listo, Ricardo, gracias por la participación. Sí, igualmente cuando uno está estudiando eléctrica o electrónica, prácticamente que es lo mismo. Solamente hay pues diferencias para allá y para acá, en el tema de la potencia sobre todo, pero se utilizan los mismos principios, la ley de Ohm, la ley de Watt, lo que les estaba comentando de los números complejos, del análisis en corriente alterna, es lo mismo. Obviamente la electrónica está un poquito más enfocada en la baja potencia y sobre todo en el tema de las telecomunicaciones también, en el tema de la robótica, de la automatización, pero utilizando los mismos fundamentos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Edwin Espinel, Buen día, profe. ¿cómo le fue, Edwin? Buenos días. Bien, gracias a Dios. Y ahorita que estamos llegando a lo de los LED, pues me interesa bastante porque es en lo que me desempeño, pues empíricamente, ¿no? Sí, señor. Eh, Entonces está muy bueno. También el Tinker es muy bueno. Sí, acá, como les decía, todo el mundo tiene pues gustos diferentes y profesiones diferentes. Entonces, la idea es hacer algo muy general, nombrar acá de manera general estos temas. Y aquellas personas que necesiten profundizar, pues la invitación es esa, que lo hagan de manera autónoma o que sigan pues buscando así cursos muy similares acá en el SENA. Gracias, Edwin, por la participación. A usted, profe, muy amable. Listo, con gusto. Paula Milena Fajardo, Presente. ¿cómo te fue, Paula? Bien, profe, ahí aprendiendo. ¿También estás nueva en esto de la electricidad? Sí, profe, pero hay conceptos que ya más o menos sé, solo que hay unos que yo refuerzo y pues ahí me voy apoyando con los videos y todo. Ok, ¿cómo te ha ido con los simuladores, con el Multisim, con el Tinkercad? Bien, sí, señor. Listo, la idea es que pues veamos así a grosso modo los primeros conceptos y pues que de verdad te guste esto y puedas seguir estudiando. Esa es la idea. Gracias, Paula, por la participación. André Felipe Fernández,
Cristian Camilo Flores. Presente, profe. ¿Cómo le fue, Cristian? Bien, profe, gracias a Dios. Pues me falta practicar un poquito más con el Tinkercad. El tema de las conexiones con la protoboard, porque no sé, no me queda muy claro aún. Listo, igual ahí como yo les comparto los videos, precisamente para eso son los videos, para que usted vaya y mire alguna duda, pero algo muy puntual. O sea, la idea no es que vaya y mire el video completo, sino cosas muy puntuales. Igual en YouTube hay muchísima información acerca de esto. En TikTok, en Instagram hay muchos grupos de esto, entonces la idea es que no nos quedemos solamente con la información que estamos dando acá, sino busquemos nuevas fuentes, obviamente filtrándolas bien. Gracias, Cristian. Gerson Ramiro Garzón. André Felipe Gómez. Humberto González. Buenos días, tutor y compañeros. Buenos días. ¿Cómo le ha ido, Juan? Pues bien, gracias a Dios, ahí aprendiendo, y pues me llama mucho la atención es como el saber del porqué de las cosas, ¿no? A veces uno pues ve el bombillo y se da cuenta cómo prende, pero no sabe cómo hace para que funcione, ¿cierto? Y pues eso es como algo interesante, pues aprender el porqué de las cosas. Y con las aplicaciones, pues sí ha sido un poco tedioso porque pues no tengo el ordenador, me toca en el celular, entonces sí es un poco más complicado ahí en el celular, pero bien. Ahí sí, vamos en a el celular eso es bien cansón. Y en el computador también, si no tenemos el mouse, la idea es que compremos un mouse y hagamos eso, pues, esa tarea más fácil, facilitarnos las cosas. Ayuda bastante. Listo, gracias Juan, su merced pues tocó acá un tema importante, también me parece bastante relevante el tema de entender el principio físico, o sea, el porqué de las cosas. No nos podemos quedar en que se conecta el bombillo, se conecta la roseta, se cambiar el breaker, se cambiar el motor, porque es quite y ponga. En el momento que usted le toque proponer una solución, usted si ya entiende el funcionamiento de esa máquina, el funcionamiento de ese elemento, usted puede proponer algo nuevo. Si usted simplemente se limita a quite y ponga, ahí nos quedamos, ¿cierto? Y pues la idea de nosotros acá en el SENA es fomentar ese pensamiento crítico, ese pensamiento investigativo. No necesitamos pues ir a la mejor universidad. Ya ahorita la información está en el aire, es gratis. Entonces tenemos que fomentar ese espíritu investigativo. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Aristóbulo Hernández. Michelle Hidalgo. Presente, profe. ¿Cómo le fue, Michelle? Bien, profe, pues a mí me ha gustado el curso y pues he estado como implementándolo también como con programación. Entonces he estado mirando cómo hacer un semáforo, varias cositas así. Listo, profe, buen Michelle. día. Regálame un segundo. Sí, qué pena, es que estaba aquí con problemas de micrófono, pero ya estoy arreglando acá. Listo, ya termino con Michelle y ya le doy la Gracias, palabra. sí, señor, qué pena la interrupción. Listo. Sí, Michelle, Tinkercad también tiene ahí la opción para la parte de programación. De pronto, si les gusta la programación de estas partes de las microbits, de el Arduino, es muy intuitivo, muy fácil porque es programación por bloques. Entonces también es gratis, tiene todas las instrucciones, es bastante chévere. También a las personas que les guste el modelado 3D, que también está muy de moda, este software también sirve para eso. Listo, Aristóbulo, ahora sí le doy la palabra. Buen día, profe, qué pena. Es que como estoy desde otro computador, eso Señor. cuando uno no conoce el computador se enreda. No, a ver, lo que yo le decía la otra vez, esto es, por ejemplo, para nosotros, las personas que somos neófitas en este asunto, que no tenemos, o sea, que estamos de ceros, es de cacharrear y es de darle y darle y darle, profe. Sí, señor. ¿Sí?
eso, o sea, pues sí, la clase y todo, pero le toca a uno seguir cacharreando porque son muchas cosas que pues uno no ha visto, no conoce, es totalmente ignorante en el tema, entonces hasta que le cacharríe, por ejemplo, en los dos programas, ¿cierto? Y pueda ya empezar a entender cómo es que funciona todo esto, la conexión, por ejemplo, ahorita de los LED, del cátodo, del ánodo, ¿sí? Entonces, pues, hasta que no le cacharríe uno por cuenta propia, pues no puede, ¿qué? Sí, pues superar todo esto. Sí, señor. Sí, es que lo que pasa es que si no hacemos el trabajo autónomo y cualquier disciplina que usted emprenda, cualquier cosa que usted quiera estudiar, si usted no hace las tareas, las actividades, va a ser muy complicado si se queda solamente con la información que le da el profesor. En este caso, yo soy el tutor acá. Simplemente mi papel es de guiarlos, de responderles sus inquietudes, pero para que usted adopte, para que usted interiorice estos conceptos, pues tiene que hacer el trabajo autónomo sí o sí. Entonces, la invitación es esa, para todos. Gracias, Aristóbulo. Con gusto, profe. Bejenanachu. Jairo Andrés Paiva. Hola, profe, presente. ¿Cómo le ha ido, Jairo? Bien, profe. Pues ahí chévere lo de las herramientas digitales, virtuales, porque pues había trabajado hace muchos años con Circuit Maker y eso, y pues son muy planas, en cambio esta pues tiene muchas cosas chéveres. Listo, Jairo, o sea, esto no es nuevo para usted. No, profe, es como un recorderis. Recorderis. Listo, Jairo. Gracias por la participación. Juan Sebastián Palacios. Jefferson Andrés Parra. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Profe, pues el curso me pareció interesante, me gustó mucho. Pues yo ya tenía un poco de conocimiento porque hice uno aplicado como a la industria, Sí, señor. pero igualmente lo que se me complica un poco son como las ecuaciones. Yo creo que estudiarlas un poco más y practicarlas más es lo que me toca hacer. Sí, señor. Sí, sabemos que pues la electricidad está escrita en el lenguaje de las matemáticas, de la física, de la química, de los materiales. Entonces, si queremos nosotros perfeccionarnos como electricistas, no podemos ser ajenos a ello, ¿cierto? Ni mucho menos pues cogerles bronca ni cogerles fastidio, sino al contrario. Si de verdad esto es lo que nos gusta, nos toca ir a estudiarlos un poquito más a fondo. ¿Listo? Samuel Alejandro Pérez. Rubí Esmeralda Porras. En la práctica parece sí es complicado. Mucho cuidado de que no político y aromático. Te está escuchando feo, Rubí. ¿Quieres escribirme mejor por el chat? Y mientras tanto yo sigo llamando a los demás compañeros. Porque se te escucha, no se te escucha nada. Un ruido ahí feo. Brian Roa. Manuel Humberto Rodríguez. Presente, profesor. ¿Cómo le ha ido, Manuel? Manuel creo que está ocupado. Matthew Sánchez. Elmira ¿Cómo vamos? Santana. Buen día. Sí, Matthew, lo escuchamos. No, profe, la verdad muy contento con el curso porque pues actualmente yo pues mi profesión es técnico de mantenimiento con arcos dorados y se le mete, bueno, por decirlo así coloquialmente, se le mete mano a mucha máquina que maneja planos, que pues digamos se muestran los voltajes que se maneja y todo el tema. Entonces con el curso me ha ayudado a entender ya bien esos planos, a medir digamos como la corriente y todo ese tema. Entonces pues muy motivado con el curso, profe. Listo, Mati. Me alegra que le esté sirviendo. Gracias por la participación. Gracias. Elmira Santana.
Eric Fabián Torres. Presente. ¿Cómo le ha ido, Eric? Bien, sí, señor. El tema es, digamos que practicar lo que es la parte de las fórmulas y entender los prefijos. Sí, señor. Entre Pero otras bien, y el cosas, ¿no? software también. Sí, señor. Entender conceptualmente cuál es el fenómeno físico para mí es lo más fundamental. Ya después usted lo complementa con la parte matemática. Porque si usted de una vez le pone la matemática, usted ahí de una vez se va a aburrir. Si usted ya está entendiendo cómo es que fluye la corriente, cuál es la tensión, cuál es la potencia, ya es más sencillo. Es correcto. Y igual lo que usted decía y otros compañeros, practicar todo, no solo el software, sino las fórmulas. Sí, exacto. Por eso acá hemos tratado de hacer todo en conjunto para no dedicarnos solo a una cosa. Listo, Eric, gracias por la participación. Gracias. Luna Daniela Valencia. Listo, Luna, gracias por la participación también. Jonathan Vargas. Siente, profe. ¿Cómo le ha ido, Jonathan? Yo creo que de momento bien, gracias a Dios, ahí, entendiendo con nuevas cosas que no entendía todavía. Y pues tratando de echarle más a la práctica, ahí tratando de hacerlo con los números, lo que me dificulta un poquito. Listo, Jonathan. Gracias por la participación en el curso. Lilian Zapata. Buenos días, profe, ¿cómo Buenos me le días. va? Bien, ¿cómo te ha ido? Bien, muy interesante el curso. Pues en cuanto a las aplicaciones, el multisync para mí se ha hecho más fácil Sí, porque en el Tinkercad, al no tener el mouse, como usted dice, de verdad que sí es tedioso, pero bueno, nada, reforzando aprendizajes, buscando otras alternativas de estudio, leyendo y reforzando, pero muy, muy interesante, de verdad. listo, Lilian. Esa es la idea. La idea es motivarlos a ustedes para que continúen pues con este mundo de la electricidad. Listo, ¿me faltó alguien por llamar? Yo, profe, tuve problemas de audio. No lo Porque escuchamos, yo no Brian. lo escuché, que pena voy manejando. Listo, Brian, tranquilo. Pues allá ¿Sí? Listo, gracias. Listo, entonces, Michelle también, se me olvidó llamarlo. Ibarra, Michelle. No lo llamé porque tiene acá unas fallas. Pilas también con eso, ¿no? Acá pues la mayoría han estado atentos al curso. Sabemos obviamente que el tiempo es valioso. Joana, también ya te puse acá la asistencia, que estamos ocupados. Profe, yo escribí, no sé si viste el mensaje. Sí, señor, sí. Gracias. Gracias, profe. Disculpa mi problema de audio. No, señor, tranquilo. Les decía que pues tener en cuenta el tema de la asistencia. Acá la mayoría asistió puntualmente al curso, asistió participativamente, o sea, no vino a calentar sillas, sino de verdad estuvo muy activo. Entonces, esa era la idea, que conversáramos acá, que despejáramos dudas, cualquier duda por boba que fuera, que no sabemos que pues no hay preguntas bobas, solamente pues para algunas personas le puede parecer muy básico, pero son preguntas que nos pueden abrir mucho la mente. Nos quedan dos clases, nos queda la del viernes y la del lunes, entonces ya prácticamente que terminamos. Nos queda hablar sobre un tema que es de la seguridad y hablar sobre la última parte de circuitos mixtos. Entonces ya como pudieron ver, pues un curso bastante sencillo, bastante fácil de hacer y por lo que ustedes me acabaron de contar, pues creo que cumplimos con las expectativas. Creo que no perdimos el tiempo acá en el esfuerzo que hicimos, obviamente, de conectarnos, de abrir las cuentas de los software, de enviar la tarea, eso pues obviamente lleva tiempo. Entonces agradecerles y felicitarlos por esa dedicación. Entonces nos vemos el viernes. Gracias a todos nuevamente.
Listo, acá, Jerry, acá le pongo la asistencia. Gracias a todos nuevamente por la participación y que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Listo, que estén bien. Gracias, profe, que esté bien. Listo, con gusto. Gracias, profe. Listo, con Tarde. gusto. Listo, profe, gracias. Con gusto.